Hola, hola a todos. Comenzamos con estos pastelitos hojaldrados bien típicos de nuestro país. Comenzamos con la harina haciendo una corona, formando una corona bien amplia en nuestra mesada. Yo aquí estoy duplicando la receta, por eso seguramente van a notar más cantidad, pero les dejo en la cajita de descripciones la cantidad exacta para realizar esta receta. Una corona bien amplia que voy a estar colocando la sal, el chorro de vinagre, vinagre blanco, vinagre de alcohol. Ahí estoy incorporando la grasa vacuna en este caso. Pueden usar grasa de cerdo también o margarina en el caso de que lo quieran hacer vegano. Bien derretida. Y aquí le estoy incorporando parte del agua tibia. En este caso, siempre que trabajemos con grasas derretidas, vamos a trabajar con agua tibia, no caliente, sino tibia, ¿sí? No a temperatura ambiente, más bien tirando a tibia, justamente para trabajar correctamente con la grasa. Y ahí comenzamos a incorporar los secos, en este caso la harina. No desarmen nunca la corona desde el principio, así no se les caen todos los líquidos por la mesa, sino que van incorporando de a poquito la harina para formar una pasta, y luego sí ya incorporan toda la harina. En este caso yo no voy a necesitar amasar en exceso. Los hojaldres particularmente no se amasan tanto para no generar gluten. Yo lo que no quiero es generar gluten para que me quede una masa bien crocante y finita. Entonces solamente voy a comenzar a unir, le agrego el resto del agua si es necesario, y voy a comenzar a picar esta masa para que esta harina se vaya hidratando. Si mi función es formar un bollo lo más parejo posible, pero sin amasar tanto. Por supuesto que algo voy a amasar para integrar estos secos, pero no es la finalidad, sino que, como ven, yo aprieto la masa justamente para que se comience a hidratar esa harina y que me forme el bollo principal, ¿sí? El amasijo, de lo que se llamaría en las masas laminadas. Esto sería como el amasijo de mis masas laminadas. Es importante el descanso en este tipo de masa, ya que yo las voy a estirar lo más finito posible para generar esas capas hojaldradas típicas de los pastelitos. Una vez entonces de que yo ya formé este bollo, ven que no es un bollo muy uniforme, sino que está bien hidratada la harina solamente. Lo voy a dejar descansar en un bowl a temperatura ambiente unos 10-15 minutos, a que se relaje un poco la masa. Una vez que descansó, en este caso yo la voy a fraccionar en 4 para estirarla más fácilmente. Ustedes pueden fraccionarla en 2 partes con las cantidades que les di, para laminar de manera correcta y mucho más sencillo. Ahora yo lo que voy a hacer con esta masa y un poquitito de harina, traten de no usar mucha cantidad de harina para el estirado, solamente para que no se pegue nuestra masa a la mesada. Voy a comenzar a estirarla con palote lo más finito posible, y tratando de formar un rectángulo lo más parejo posible. Ven que ahí estaba un poco deforme, entonces lo que voy a hacer es doblar un poquitito la masa, y ahí ya entonces formo mi rectángulo lo más parejo posible. Ahora vamos a comenzar a laminar. Para laminar voy a estar utilizando manteca o margarina derretida. La pueden derretir al microondas, y voy a comenzar a pincelar solamente la mitad de mi rectángulo por completo, solamente la mitad. Voy a pincelar una fina capa de manteca o margarina y voy a espolvorear con un cernidor un poquitito de harina. Es importante de que no se pasen aquí con la cantidad de harina, porque si no, luego en la cocción se les va a separar mucho las capas
y se les pueden despegar. Entonces solamente una capa muy fina de harina y lo que hago es doblarla a la mitad. Esa es la primera vuelta de mi hojaldrado de pastelitos. Nuevamente un poquitito de harina en la mesada y voy a estirar otra vez y voy a realizar nuevamente el mismo procedimiento. Pintan con margarina, espolvorear con un poquitito de harina, solamente la mitad y vuelvo a doblar. ¿Sí? Este procedimiento lo vamos a hacer 4 veces. Si ven que se afloja o se tensa mucho la masa, por supuesto denle descanso a esta masa para poder estirarla bien finita y que puedan hacer todos los dobleces. Yo hice 2 dobleces, las dejé descansar en la heladera unos minutos, unos 20-25 minutos y nuevamente hice los otros 2 dobleces. Siempre por la mitad y doblan la parte que no tiene materia grasa para formar esa capa de laminados. Entonces 4 veces vamos a hacer este trabajo. Una vez que pasaron las 4 veces, que los dobleces, lo voy a dejar descansar en la heladera y una vez que la tengo bien fría voy a traerla a la mesada, la voy a estirar y voy a cortar los bordes, nunca arrastrando, sino que utilizo el cuchillo como guillotina, como me ven ahí en el video. ¿Sí? Cortes limpios, nunca arrastro el cuchillo para cortar, sino como guillotina. Entonces le saco los 4 lados para emparejarlo y ese es el grosor que tiene que tener mi masa. Aproximadamente unos 3 milímetros y 2 milímetros más o menos, 2-3 milímetros va a estar bien. Y voy a estar cortando en este caso cuadrados de 7x7. Son pastelitos bastante grandes, pueden hacerlo un poquitito más chiquititos. 7x7 yo voy a estar cortando mis cuadrados y así voy a tener las 2 capas de mis pastelitos que ya vamos a estar armando. Una vez que termine de cortar todos los cuadraditos, voy a comenzar a armar. Entonces tomo una capa de masa. ¿Sí? Les voy a hacer como un pequeño surquito, como apretando una cavidad en una de las tapas para que reciban mi cuadradito de dulce. Dulce de batata, dulce de membrillo es generalmente lo que se utiliza. Los cuadraditos yo los corté de 2,5 más o menos por lado, es decir, un cuadrado de 2x2, 2,5 por 2,5. Ahí yo lo que hice fue mojar un poquitito con agua. No se pasen tampoco con el agua para que me pegue las masas. Ahí le incorporo entonces el cuadradito de dulce, en este caso dulce de batata, y comienzo a hacer presión para generar nuevamente la cavidad en mi masa superior. Es importante que aquí dentro no contenga aire, no quede aire, por eso van a ver que yo lo aprieto mucho, lo apoyo en la mesada y le formo la cavidad bien del dulce para que no quede aire. Y justamente esa agua que le pusimos va a ser de pegamento entre las 2 capas. La primera forma que les voy a enseñar es esta, que es cortando las puntas sin llegar al dulce. Es apenas unos milímetros antes. Voy a mojar la parte superior de mi pastelito y voy a como invertir las puntas. Tomo una punta y la llevo hacia el otro lado. Observen bien este movimiento. Es como una especie de molino de viento, ¿sí? Que se forma muy bonito. Bien, traten de hacer presión para que se peguen esas capas y mantenga esa forma luego en la fritura. Esa es una de las formas. La otra, que es un poco más sencilla, se las muestro ahora. También con un cuadradito mojo, formo la cavidad. Estos pastelitos, luego de estar fritos, de que los freímos, los vamos a pasar por un almíbar de entremés.
un almíbar partes iguales de agua y azúcar, que lo vamos a dejar hervir unos minutos y luego van a pasar los pastelitos por ese almíbar. Ahí lo que yo hago es presionar, ¿sí? Esta es la segunda forma, presionar para abajo y con los dos dedos en la parte inferior presiono como para arriba y hago como un doblez. Luego del otro lado lo doy vuelta al pastelito para que se forme de la forma contraria. Ese es el movimiento y esa es la segunda forma típica de uno de los pastelitos típicos de nuestro país. Una vez que forme todos los pastelitos voy a comenzar a calentar el aceite. Lo pueden hacer con grasa o con aceite neutro. Esta primera fritura la vamos a hacer a unos 120 grados. No es un aceite caliente, sino que la finalidad para esta primera fritura es que el aceite ingrese a las capas de mis pastelitos y con la ayuda de, como ven, de un tenedor, suavemente voy como jugando y separando esas pequeñas capitas con este tenedor, pero tiene que ser muy suave, así no deforman el pastelito y van abriendo las diferentes capas. Como ven, es un aceite que está a temperatura baja, no es que hierva a borbotones cuando yo le puse el pastelito, justamente para que comience a abrir esas capas. Estos pastelitos tienen una doble cocción. Este aceite, que sería la primera cocción, a 120 grados, y luego el aceite para terminar de cocinarlos y de dorarlos a 170 grados, que ya sí es un aceite bastante caliente. Entonces yo lo primero que hago es marcar, que así se denomina en esta primera cocción, todos los pastelitos, y luego levanto el fuego, caliento mi aceite a 170 grados y paso todos los pastelitos a la segunda cocción. Es importante que hagan este trabajo de doble cocción justamente para que se les abra bien las capas y quede un pastelito bien hojaldrado. Ven, luego de un tiempo va a subir el pastelito, eso quiere decir que ya está, y se abrieron completamente las capas, pero todavía está blanco, está crudo. Es importante entonces hacer esa doble cocción, y aquí voy con la segunda cocción, que serían los 170 grados de mi aceite bien caliente. Ven que apenas lo apoyo ya burbujea muchísimo más el aceite, eso quiere decir que mi aceite ya está a la temperatura correcta. Van a ver que comienzan a flotar, lo van a tener que dar vuelta a este pastelito para que se dore de los dos lados, y una vez que está listo, ya está listo entonces para disfrutar y pasar por el almíbar.